Muy buenas noches, mi querida iglesia. Dios los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos de los días lunes. El libro que corresponde al día de hoy es el libro de Filipenses. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado Señor, gracias mi Dios amado, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tus escrituras, Padre Santo. Sé tú, Señor, tomando el control de este estudio bíblico, Padre, que sea de edificación para nuestra vida, Padre amado. Que sea tu voluntad siempre y en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El libro de Filipenses. Este libro es otra de las epístolas o cartas de Pablo. Consta de 4 capítulos, 104 versículos y 2002 palabras. Se encuentra en el Nuevo Testamento después del libro de Efesios y antes del libro de Colosenses. La iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa y esto lo vemos en Hechos 16. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de la teología, y su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Filipos era una ciudad que está en Macedonia, en la parte norte de lo que hoy es Grecia. Muchos veteranos de guerra romanos vivieron el resto de sus vidas en esta colonia. Esta carta fue escrita por Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipos, en Europa. Ella surgió luego de la hermosa relación que Pablo tenía con esta iglesia. El amor que aquellos cristianos sentían por él y el que Pablo sentía hacia ellos puede verse reflejado en esta carta. Esta obra habla también de la experiencia cristiana desde el nivel en el cual todos los creyentes deberíamos vivir. No es el nivel en el que nos encontramos todos, pero este es el nivel de vida espiritual que Dios desea para nosotros. Entrando un poquito en contexto, Pablo visitó Filipos durante su segundo viaje misionero, esta vez llevando como compañero a Silas. Regresó a la región de Galacia para visitar a las iglesias que había establecido en su primer viaje. Filipos contaba con una pequeña población judía, puesto que la ciudad carecía del mínimo de 10 hombres casados para formar una sinagoga. Pablo y Silas ministraron en un área pública a la orilla de un río, donde varias mujeres se reunían para orar. Lidia, una mujer de negocio que viajaba de Tiatira a Asia, estaba entre las que escucharon a Pablo un día de reposo. Ella puso su fe en Cristo en respuesta a la predicación de Pablo. También otro hecho es que una adivinadora fue liberada de esa posesión demoníaca y los agentes de esa adivinadora, enojados a causa de la pérdida de ingresos, hicieron que Pablo y Silas fueran a la cárcel. En esa ocasión Dios intervino a favor de Pablo y Silas de una manera tan milagrosa que su carcelero conoció a Cristo. Esto fue cuando de repente hubo un terremoto que las paredes y las cadenas de todos fueron caídas. Esto lo vemos también en el libro de Hechos. Por supuesto que hubo otros miembros de la iglesia de Filipos cuya historia no conocemos, y hubo otros muchos que llegaron al conocimiento de la salvación por Cristo Jesús. Eran personas muy cercanas al corazón de Pablo. Le siguieron en sus viajes y le sirvieron una y otra vez. Pero cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, le perdieron la pista por aproximadamente 2 años. No supieron dónde se encontraba. Finalmente, ellos se enteraron que estaba en una cárcel en Roma y entonces se sintieron muy conmovidos por la noticia y enviaron como mensajero a su propio pastor, que era Epafrodito, quien le llevó un donativo para que Pablo pudiera hacer frente a sus necesidades. Así que Pablo escribió esta epístola para expresarle a los miembros de la iglesia su agradecimiento y cariño por ellos. No tenía ningún motivo para corregir, como si lo tuvo en otras cartas como a los Gálatas o a los Corintios.
Solamente hubo un pequeño detalle, que era una discordia de convivencia que había entre dos mujeres. Y Pablo al final de esta carta les aconseja. Podemos ver también que Pablo en la carta a los Filipenses esta carta se destaca por ser la carta que habla sobre la experiencia de la vida cristiana, y podemos resumir de la siguiente manera. En el capítulo 1, esta carta encontramos la filosofía de la experiencia cristiana, o la podemos llamar del vivir cristiano. Después de una introducción de los dos primeros versículos, en los versículos del 3 al 11, encontramos el afecto de Pablo hacia los filipenses. Luego, en el capítulo 2, encontramos el modelo del vivir cristiano, después de hacer referencia a la actitud de los filipenses en su convivencia y sus motivaciones. Luego, en el versículo del 5 al 8, se habla de la mente de Cristo, que se destaca por la humildad. También habla de la mente de Dios revelada por la exaltación a Cristo. Más adelante en este mismo capítulo hace referencia también a la mente de Timoteo, que sigue el modelo de Pablo, y la mente de Epafrodito, en cuya vida se reflejó la palabra y obra de Cristo. En el capítulo 3 tenemos el premio por el vivir cristiano. En los versículos 1 al 9 vemos cómo Pablo cambió sus esquemas de vida del pasado. De los versículos 10 al 19, cómo cambió sus propósitos para el presente. Y en los últimos versículos de este capítulo, cómo cambia su esperanza para el futuro. Ya en el capítulo 4 de este libro encontramos el poder para el vivir cristiano. En los versículos 1 al 4 se destaca la alegría, el gozo como una fuente de poder. En los versículos del 5 al 7 se enfatiza en la oración como el secreto del poder. Y en los versículos del 8 al 9 vemos una contemplación de Cristo como el santuario de poder. Y ya al finalizar destaca a la persona de Cristo como la satisfacción de poder. Podemos decir entonces que los filipenses era la única iglesia que apoyaba financieramente a Pablo. Era una iglesia madura, y en esta carta, aparte del agradecimiento, Pablo le aconseja que se guarden de algunas cosas, como debilidades, orgullos y divisiones. También habla de la unidad, de sus complementos y del fruto del gozo. Y ya para finalizar, hermanos, te puedo dejar para memorizar los siguientes versículos de este libro. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alégrense, también dicen otras versiones. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean dadas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y en el que mucho nosotros nos refugiamos, este versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos resumir entonces que este libro habla de gozo, oración, agradecimiento, y que con Cristo todo lo podemos. Amén. Que Dios lo bendiga, mi querida iglesia.